Buenos y bienvenidos a esta semana con Raquel. Esta semana vamos a estar hablando de un tema muy importante. Muchas personas han visto las noticias sobre el Partido Republicano y qué es lo que ocurrió en las últimas elecciones. También cuando habló el presidente, vamos a hablar sobre lo que dijo el senador Marco Rubio y algo que yo creo que ha tenido un impacto muy interesante, y eso es la revista Time, que puso al senador Marco Rubio como el mesías, ¿no?, del Partido Republicano. Y con eso le quiero dar la bienvenida a Tony Cotarello, que está con nosotros. Bienvenido, Tony. Muchas gracias por tenerme en este programa. Es un placer siempre. Bueno, tenemos que empezar preguntando si nos hace falta un mesías, ¿no? Porque yo creo que esa fue la parte que para muchos republicanos, yo sé que perdimos la elección, pero hay muchas diferentes contiendas que ganamos, y yo creo que ha sido algo sobre las redes sociales, y eso se habló mucho, pero Mitt Romney como candidato tenía sus problemas. No creo que el Partido Republicano como partido se puede castigar por lo que le ocurrió a un candidato, ¿no? Yo creo que considerando honestamente todo y poniéndole todo en una balanza, yo te diría de que hay de todo un poquito, ¿no? Sí. Estábamos aspirando contra un presidente que emocionalmente, tal vez no por su política desastrosa, pero emocionalmente todo el mundo se identifica. Es el primer afroamericano presidente de los Estados Unidos. Todos aquellos que nos criamos con memorias de los años 60, de la segregación y del racismo que ocurría en la institucional en este país, pues para mí fue muy refrescante el hecho de poder elegir a un presidente afroamericano. Claro. Y un presidente afroamericano con el dinamismo que claro. tiene el presidente Obama. Y eso, pues, como que muchos votantes que no están de acuerdo con la política del presidente Obama, pero se sentían mal el hecho de votar en contra de claro. ese primer presidente afroamericano, que realmente a nivel personal no puede ser más atractivo. Su familia es atractiva, el hecho de que él viva con su suegra claro. en la Casa Blanca, para mí eso dice mucho de su calidad como persona. O sea, que hay muchas personas que votaron en la personalidad y no en el culto. Desafortunadamente se está creando un culto que no debe de ser, pero bueno, de todas maneras, un nivel personal, relación con él que realmente no se ajusta a la política de él, que no, la mayoría del pueblo hemos visto que no apoya la claro. política de él. Y yo creo que tienes toda la razón. El otro día yo vi una fotografía que se estaba circulando del presidente Obama sentado en el autobús donde Rosa Parks no se bajó. Algo histórico, ¿no? Pero nosotros nos sentimos emocionalmente porque lo vimos, lo palpamos, lo sentimos. Entonces, ver eso es un triunfo, es un testimonio a la democracia de este país, a la benevolencia del pueblo americano y a la manera de que nosotros somos una nación bajo Dios, una nación unida, no importa el color ni el lenguaje que hablamos ni nuestra cultura, somos una nación. Claro. Y ahora la segunda parte, yo creo que se tiene que hablar sobre el impacto que ha tenido el Tea Party, la dinámica que se creó hace 2 años y que yo creo que pagamos un precio muy alto en esta última elección. Ahora estamos viendo que el mismo Marco Rubio está viniendo un poco más hacia el centro. Yo creo que lo que le ocurrió a Mitt Romney es que Mitt Romney, cuando era gobernador, era un republicano moderado. Entonces lo trataron de pintar como algo muy diferente. Para ganar la nominación republicana. Porque siempre tradicionalmente, Raquel, lo mismo para los demócratas que para los republicanos, siempre se dice de que si tú eres demócrata tienes que tirarte hacia la izquierda para ganar la nominación demócrata, pero una vez que ganas la nominación demócrata tienes que mudar hacia el centro. Claro. Los republicanos tienen que, la base de ellos es mayormente centro-derecha, pues ellos tienen que parecer más conservadores y más derechistas para poder orientar el apoyo dentro de los conservadores, pero de una vez que obtienen la candidatura tienen que mudarse hacia el centro. El problema es el siguiente, de que otra cosa que contribuyó mucho fue que por muchos meses los ataques hacia Romney, en la definición de Romney como ejecutivo, como capitalista, fue creada negativamente sin tener una respuesta por parte de Romney, sin tener una respuesta por parte del Partido Republicano. Date cuenta que Romney asegura su candidatura en mayo, junio, y desde ese junio hasta septiembre no habían comerciales refutando todos los ataques del presidente Obama, porque Obama nunca paró de atacar al presidente, al Mitt Romney, al candidato republicano, lo definió.
en estas palabras, que después es muy difícil cambiarle la percepción al pueblo, ¿no? Claro. A pesar de que trataron, lo pusieron, me acuerdo cuando salió el los primer debates comercial. fueron, yo creo que los 3 debates Romney ganó. Sí. El primero, sobre todo, lo ganó aplastante, de una manera aplastante. Yo creo que Ryan no se pudo esperar mejor de él, él aplastó al vicepresidente Biden. O sea que todo eso fue lo que niveló un poquitico la candidatura, pero si tú te recuerdas cuando empezamos en septiembre, después de las 2 convenciones, el presidente Obama tenía una ventaja bastante grande sobre Romney y todo eso cambió. Después de todo tenemos que considerar, la elección no fue una cosa aplastante a favor del presidente. El presidente ganó por un margen sólido, pero no fue una cosa aplastante, no fue como la candidatura de Reagan que ganó 49 de 50 estados, o la de Nixon 49 de 50 estados. Ganó 26 estados, perdió 2 estados que había ganado en el 2008, a 24 estados para Romney. Y en estados, y perdón que te interrumpa, pero en estados como la Florida, y yo lo he dicho varias veces cuando hablamos sobre lo que ocurrió aquí en las elecciones, yo estaba en una fila esperando para votar 4 horas y media, y la gran mayoría de las personas que se fueron y no votaron fueron republicanos. Que fue muy interesante porque ese desastre fue creado por la legislatura republicana. Exactamente. Tratando de, y no vamos a entrar en mucho sobre eso porque después la gente se pone brava, pero parte del pensamiento fue que votaran menos afroamericanos, que menos demócratas salieran a votar, y lo que ocurrió fue lo opuesto. Los demócratas se quedaron en esa fila y los republicanos se fueron, y también los demócratas tuvieron una iniciativa de votación temprana y votación por boleta docente que fue mucho mejor de lo que hicieron los republicanos. Los demócratas sabían cuál era su candidato todo el año. Claro. Los republicanos no tenían ese beneficio, solamente lo pudieron saber en mayo o junio cuando se decidió que Romney iba a ser el candidato. Por lo tanto, la candidatura de Obama siempre, después de noviembre de 2008, se mantuvo activa, se mantuvo vigente, su organización se mantuvo luchando, su cuartel político nunca paró, nunca cerró las puertas, y eso, pues, como es natural, nosotros éramos los retadores y nosotros tuvimos que pasar por un proceso de unas primarias que fueron bastante costosas, no solamente en términos de recursos, sino en términos emocionales, o sea, emocionalmente se tuvo que invertir muchos recursos que se deberían de haber ahorrado para la elección general en contra del presidente Obama. Yo creo que también contribuyó mucho, honestamente, y las personas, los expertos políticos no les gusta entrar en esto, pero contribuyó mucho la tormenta. Sí. Yo creo que la tormenta, esa percepción de él con el gobernador Christie de New Jersey, eso ayudó mucho a la personalidad de Obama, porque estamos hablando de que el lunes anterior a esa tormenta, las encuestas todas demostraban que Romney estaba por encima del presidente Obama, por 1 o 2%. Claro, pero esto es algo que no es único al presidente Obama. Yo me acuerdo el impacto tan grande que tuvo lo que ocurrió con George Bush hijo en September 11th, cuando él estaba donde estaban las torres y las personas le gritaron y él le dijo, I hear you. Y eso fue un momento donde los números de George Bush cambiaron dramáticamente, un instante, y la gente dice, bueno, pero ¿quién iba a saber? Y ese es el problema, que uno nunca sabe. Bueno, pero eso fue en septiembre de 2001, no fue un año de elección. Claro, esto pero imagínate si hubiera sido... No, si hubiera sido un año de elección, hubiera barrido. Pero en aquel entonces, esto fue 2 días, una semana anterior a las elecciones. Claro. Y eso, pues, definitivamente favoreció mucho al presidente Obama. Y no hay manera de controlar eso, no puedes controlarlo porque él estaba haciendo lo que se suponía que él hiciera como mandatario de este país, pero eso influye mucho al pueblo americano. Claro. No, y hablando de George Bush, la misma, él tuvo ese apoyo cuando ocurrió lo de September 11, pero yo me acuerdo cuando Katrina fue muy criticado, que físicamente no fue, que pasó con Air Force One. 4 o 5 días porque se le pidió que no lo hiciera, que esto no se sabe. Claro. Se le pidió que no lo hiciera porque una visita presidencial en términos de seguridad, tuvieran que coger muchos recursos que son necesarios para socorrer a las víctimas del evento, para poder proteger al presidente. O sea, que todos los recursos serían dirigidos a proteger al presidente y no a las víctimas que de verdad lo necesitaban. Claro. Además, tampoco
muchas personas se recuerdan, pero la gobernadora demócrata Kathleen Blanco, que después no aspiró más nunca para la reelección, como después de ese desastre, constitucionalmente el Estado le tiene que pedir al gobierno federal intervención, claro. y ella no lo hizo. Tampoco lo hizo el alcalde afroamericano demócrata, que no utilizó las guaguas aquellas famosas, las ómnibus escolares, para evacuar al pueblo. Y después de eso, pues estuvo un pobre desempeño como mandatario de esa ciudad en socorrer a aquellas personas que lo necesitaban. O sea que el presidente Bush ahí pagó los platos rotos por todo el mundo. Claro. Pero claro. yo de todas maneras lo responsabilizo. Lo responsabilizo porque a pesar de todas esas legalidades y de todas esas cosas, él debería uno algunas veces la percepción es tan importante como la realidad. Claro. Y uno tiene que tener más sensitividad sobre eso, y aunque digan lo que digan, de todas maneras las personas van a criticar, pero demostrar de que te intereses, claro, de que te interesas por el pueblo. Y eso es lo que precisamente yo creo que él, a pesar de estar interesado en ayudar al pueblo, pues no demostró esa... Sí, pues no rompe con el protocolo. Pero algunas veces tienes que hacerlo, claro, porque honestamente si tú vas a esperar, bueno, y si esta gobernadora no le da por... Claro, no me da por invitarme, ¿qué es lo que voy a hacer? Vaya, porque ella no tenga las baterías puestas, no las voy a tener yo. Pero es interesante cuando uno mira las oportunidades que tienen los presidentes y lo difícil que es retarlos, ¿no? Porque tienen que hacer algo... lo cual indica que, figúrate, eso fue una tarea difícil para Romney. Retar a un presidente popular, primer afroamericano. O sea, tenía muchas cosas a su favor personalmente el presidente Obama, a pesar de su política desastrosa. También yo creo que Romney y los republicanos cometieron un error. Y posiblemente tú estés en desacuerdo, y habrán aquellos que estén en desacuerdo, pero todo se concentró en la economía. Estoy de acuerdo contigo. Y yo creo que... Habían otros temas. Hasta inclusive temas sociales, que yo sé que muchas personas no están a favor, pero temas sociales que, por ejemplo, los hispanos. ¿Cuándo fue que obtuvimos 44% del voto hispano? Lo tuvimos cuando Bush hizo gran énfasis en los temas sociales. Claro. Porque si no pudimos llegar al voto hispano, y no me refiero al voto cubano-americano, que es tradicionalmente republicano, sino a los demás hispanos, cuando Bush no puede llegar al voto hispano por medio de la economía, el tema de la economía, pues él llegó sobre temas sociales, claro, tradicionales de este país, y así fue como pudo obtener 44% de la votación. Claro, pero yo creo que una de las cosas que se no está hay que hacer haciendo, una combinación, ¿no? Claro. Uno no puede ir a una campaña solamente con un tema, uno tiene que ser un conjunto de... Pero yo creo que una de las cosas que estamos viendo, y yo creo que es algo muy negativo, es que muchos políticos, y más los políticos más jóvenes de mi generación, viven y mueren por la encuesta. Ajá. Hicieron una encuesta, y si la encuesta le dijo el tema número 1 es la economía, nada más que te hablen de la economía. Si la encuesta le dice el tema número 1 es la corrupción, nada más que te hablan de la corrupción, y nunca toman la oportunidad para escuchar lo que está diciendo la comunidad y cuál en realidad son los temas que ellos pueden resolver. Se llevan por la encuesta y se ponen con la misma conversación. Y bueno, hablando de eso, vamos a tomar una breve pausa y regresamos para hablar sobre el senador Marco Rubio. Quédese en sintonía.